En la primera etapa se emplea flujo en paralelo, lodo y aire fluyen en la misma dirección. En la segunda etapa se emplea flujo en contracorriente, lodo y aire y fluyen en direcciones contrarias, ¿no? Tal que dice, ¿no? El aire se alimenta por delante antes de uno y por detrás después de dos. Obvio son corrientes diferentes, pero con las mismas especificaciones, ¿no? Humedad de 0.02 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. El producto que sale de la primera etapa es alimentado a la segunda para un mayor grado de secado. El lodo entra al proceso con una humedad del 92% y sale del proceso con una humedad del 10%. Una parte del aire húmedo que sale de la segunda etapa con una humedad de 0.048 kilogramos de agua por kilogramos de aire seco es alimentada a la primera etapa. Y bueno, nos dice que el aire que sale de la primera etapa tiene una humedad de 0.066 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Y nos dicen que la relación de alimentación es de 150 kilogramos de aire seco por kilogramo de sólido seco. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es elaborar nuestro diagrama de flujo, ¿no? Como aquí te dicen que son dos procesos, ¿no? Entonces vamos a poner dos reactores. Entonces me dicen que en la primera etapa, ¿no? Va a entrar dos flujos, ¿no? El flujo de mi lodo y el flujo de aire, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí una entrada, ¿no? El lodo, ¿no? Y por otro lado vas a tener la entrada de aire. Son en paralelo, me dicen, ¿no? Entonces aquí voy a poner el flujo de aire en paralelo, ¿no? Con el flujo de lodo. Ya. Ahora, me dicen que entran mi lodo con mi aire seco. Y bueno, supuestamente, ¿no? El lodo que ya sequé en la primera etapa, ese mismo lo voy a mandar a la segunda etapa para volver a secarlo, ¿no? Y obtener un mejor rendimiento, eso es lo que me dicen. Entonces, la salida de esta etapa va a ser el lodo ya más seco, ¿no? Para la siguiente etapa, ¿no? Entonces vas a tener esta salida que va a ir a la otra etapa, ¿sí? Entonces vamos a ponerle ya el nombre. Este va a ser tu lodo, ¿no? Ten en cuenta que tu lodo contiene lo que es sólido seco, ¿no? Ahí te dicen sólido seco, lo voy a poner SS y va a contener agua, ¿sí? Luego vas a tener tu entrada de aire, ¿no? Tu entrada de aire me dicen que el aire es húmedo, ¿no? Entonces voy a tener aire seco, AS, y voy a tener agua, ¿no? ¿Sí? Entonces yo voy a tener a la salida, por tanto, va a salir mi flujo principal, ¿no? El que voy a alimentar a mi siguiente etapa va a ser mi sólido seco con agua, ¿no? Así de esta forma. Pero no sé qué porcentaje de sólido seco y cuál es el porcentaje de agua tampoco, ¿no? Ahora, por otro lado, me dan el dato, ¿no? Colocamos el dato también, que el lodo entra al proceso con una humedad del 92%, ¿no? Entonces, eso lo vamos a colocar después. Primero vamos a poner bien los flujos. Entonces, ¿qué otro flujo más tenemos? ¿No? Tenemos que entra nuestro lodo, nuestro aire y sale el sólido seco, ¿no? Mi lodo, solo que va a estar más seco porque va a tener menos agua. Y bueno, y esa agua que va a perder mi lodo va a ser absorbida por el aire, ¿no? Entonces el aire va a salir más húmedo, ¿no? Entonces voy a tener aquí un flujo de salida de aire de este lado, ¿no? Entonces aquí voy a tener aire. Ese aire va a contener aire seco, ¿no? Y va a contener agua. Entonces ahí tenemos esa salida. Ahora, como te digo, ¿no? Ingresa mi lodo otra vez a mi segunda etapa, ¿no? Y aquí tenemos un flujo en contracorriente, ¿no? Me dicen en contracorriente, o sea, de esta forma, ¿no? Pero es una entrada de aire también, ¿no? Aire que va a ser aire seco también con agua, ¿no? Porque es un aire húmedo. Ahora, entonces aquí a la salida yo también voy a tener nuevamente sólido seco ya, pero con menos agua, ¿no? Porque el aire va a absorber nuevamente el agua, ¿no? Entonces aquí voy a tener a la salida sólido seco y agua, ¿no? Entonces luego me dicen que como mi aire va a salir aquí más húmedo, pues, ¿no? Entonces aquí coloco mi salida también de aire, ¿no? Lo voy a colocar así para facilitar. Mi aire, ¿no? Que va a contener aire seco y agua. Entonces aquí lo coloco. Aire seco y agua. Entonces, de esta salida me dicen que va a recircularse
una cierta cantidad de aire, ¿no? Para facilitar todo el proceso de secado, ¿no? Me dicen una parte del aire húmedo que sale de la segunda etapa y me dan la relación, ¿no?, que tiene entre la masa de agua por kilogramo de aire seco, es alimentada a la primera etapa, ¿no? Entonces eso es lo que me dicen, ¿no? Por tanto, de mi salida de aquí de aire húmedo, ¿no?, una parte se alimenta al flujo de entrada, ¿no?, a la primera etapa. Entonces aquí va a haber una recirculación, pues, ¿no? Entonces aquí voy a dibujar, ¿no?, la flecha, de tal forma que aquí va a ingresar ahora mi aire, ¿no?, hasta la otra etapa, para mi otro reactor, ¿no? Entonces, una parte se recircula y la otra parte se va a desechar, ¿no? Entonces vamos a tener así. Ahora, hay que identificar algo claro, ¿no? Que aquí tendríamos que tener un dispositivo, ¿no?, que se llama mezclador. Y este de aquí sería un divisor, ¿no? Un divisor. Entonces, hasta ahí ya está armado el diagrama de flujo, ¿no? Nuestros flujos en paralelo, la entrada, la primera etapa, sale mi sólido seco con agua, ¿no? Sale mi aire más húmedo, entra mi otra etapa, sale mi sólido seco con cierta cantidad de agua, que me dan aquí los datos, ¿no? Y cierta parte del aire que sale, ¿no?, de la segunda etapa, ¿no?, me dice que se va a recircular, ¿no? Se recircula y la otra parte se desecha. Ya, entonces ahí tenemos nuestro diagrama de flujo. Ahora colocamos lo que son los datos, ¿no? Entonces, a mi entrada, a mi primera etapa, el lodo tiene, me dice, un 90% de humedad, ¿no? 92%, perdón. Entonces, el 8% es sólido seco y el 92% es agua, ¿no? Entonces, ya ahí tenemos esa composición, ¿no? Ahora me dicen que a la salida de todo el proceso, me dicen, ¿no? Aquí está el dato, a ver. Acá está, ¿no? El lodo entra al proceso con una humedad del 92% y sale del proceso con una humedad del 10%, ¿no? Entonces, por tanto, aquí voy a colocar, ¿no? Si a la salida tiene 10%, entonces mi sólido seco es del 90% y el agua solo es el 10%, ¿no? Entonces ahí tenemos ese dato. Ahora, también hay que tener en cuenta la entrada, ¿no? Me dice que el aire tiene una humedad de 0.02 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Ya, entonces ahí tenemos esa relación. 0.02 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Entonces, ya, esa relación también la vamos a tener en cuenta. Lo voy a checar. ¿Sí? Ya, aquí está. Ahora, y esa misma composición, o bueno, relación másica, es también para el aire que está aquí, ¿no? Me dicen que las mismas especificaciones, ¿no? O sea, con el mismo contenido de humedad. Entonces aquí igualito se repite, ¿no? Lo voy a colocar. Kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Y entonces ahí tenemos la otra. Ahora, otro dato que tenemos es la salida de la segunda etapa, que tiene una humedad de 0.048 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco, ¿no? Entonces aquí también tendría la otra relación de salida del aire, ¿no?, de la segunda etapa. Kilogramo de agua por kilogramo de aire seco. Entonces ahí tenemos el otro, ¿no? Y esa misma relación se va a mantener, pues, ¿no? Porque este es un divisor. Ya eso te lo explico después de colocar los datos. Otro dato más que tenemos es el aire que sale de la primera etapa tiene una humedad de 0.066 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Entonces tenemos aquí la relación másica que hay a la salida del aire de la primera etapa, ¿no? Entonces esto tiene 0.066 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Entonces ahí tenemos todos los datos ya, ¿no? Y me dan una relación, ¿no? El flujo. La relación de carga de alimentación es 150 kilogramos de aire seco por kilogramo de sólido seco. Entonces, en base a ello vamos a tomar nuestro base de cálculo, ¿no? Entonces, esto lo vamos a tomar como un flujo, ¿ya? Ahora hacemos nuestro análisis de grado de libertad, ¿no? Entonces, vamos a analizar en 1, ¿no? En la primera etapa, en la segunda etapa,
En el mezclador, en el divisor viene a ser este de aquí, ¿no? Y bueno, luego global, ¿no? Y el proceso, ¿no? Ahora, número de variables independientes, número de ecuaciones de balance, número de flujos específicos, número de composiciones específicas, número de relaciones. Y bueno, como hay un divisor, vamos a tener restricciones del divisor, ¿no? NRD. Y por otro lado vamos a tener, por último, ¿no? Lo que es el grado de libertad, calculado para cada uno. Entonces, vamos a darle un espacio más. Ahora, para la primera etapa, ¿no? Vamos a contar las variables independientes. Pues bien, aquí vamos a tener en la entrada, ¿no? En la entrada de lodo son 2 variables. La salida de lodo, 2 variables más, serían 4. La salida del aire, 2 variables más, serían 6. Y la entrada del aire, pues, ¿no? Que es la mezcla de lo recirculado más el flujo alimentado fresco, ¿no? Entonces serían 8, ¿no? ¿Está bien? 8 variables. Ecuaciones de balance vamos a tener sólido seco, ¿no? Por el agua, ¿está bien? Y por el aire seco, ¿no? Entonces serían 3 variables, menos 3 ecuaciones de balance, perdón, 3 componentes. Flujos específicos, aquí vamos a tener en cuenta el flujo de entrada, ¿no? Como te digo, vamos a tomar en base a 1 kilogramo de sólido seco, entonces ya tendríamos el flujo que está aquí, ¿no? El flujo del sólido seco. Y el flujo del aire seco, del aire no podría decirlo porque es el aire alimentado pero al mezclador, ¿no? Pero lo que entra al reactor yo no sé cuánta masa entra al reactor, ¿sí? Entonces tendría un flujo. Ahora, por otro lado, composiciones específicas, tenemos una composición, ¿no? La composición de lodo, ¿no? De entrada, una independiente, menos 1. Relaciones, en el caso de las relaciones, tenemos la relación de kilogramos de agua por kilogramo de aire seco de la salida, ¿no? Del aire. Entonces ahí tenemos una relación. Y bueno, restricciones de divisor no tenemos, ¿no? Porque no es un divisor. Entonces, con eso ya tendríamos para la etapa 1, 2 grados de libertad. Para la etapa 2 ahora, analizamos otra vez, ¿no? También tenemos 2 variables en la entrada de lodo. A la salida de lodo son 2 variables más, serían 4. Y del aire también, ¿no? Entran aire seco y agua, ¿no? Y sale también aire seco y agua, ¿no? Entonces vamos a tener 8 variables de igual forma. Ecuaciones de balance también igualito, ¿no? Sería menos 3. Para el sólido seco, agua y aire seco, ¿sí? Flujos específicos, aquí sí vamos a tener el flujo del aire. Porque como te digo, vamos a tomar en base a 1 kilogramo de sólido seco. Por tanto, sería entrada 150 kilogramos de aire seco, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener la masa de aire que entra, ¿no? Entonces, tenemos un flujo. Composiciones específicas, tenemos la composición de la salida de lodo, ¿no? Entonces, tenemos menos 1. Número de relaciones, aquí sí tenemos más relaciones, ¿no? Tendría que ser la relación en másica, ¿no? Que hay en el aire de entrada y el aire de salida, ¿no? Entonces tenemos 2 relaciones. Luego, restricciones del divisor, bueno, no hay, pues, ¿no? Porque no es un divisor. Y bueno, nos quedaríamos entonces con 5, 6, 7, ¿no? 8 menos 7 sería 1, ¿no? Sería entonces un grado de libertad para la etapa 2. Ahora, en el mezclador ahora vamos a analizar, ¿no? Serían 2 variables por aquí, aire seco y agua. Entra también aire seco y agua de la recirculación. Y por lo que entra al reactor es aire seco y agua también, ¿no? Entonces tendríamos 6 variables, ¿no? Ecuaciones de balance, pues en este caso sería solo aire seco y agua, ¿no? Las 2 componentes. Sería menos 2. Flujos específicos, aquí vamos a tener el flujo de aire, ¿sí? Aquí sí consideramos el flujo de aire porque entra directo al mezclador, ¿no? Entonces ese flujo sí lo conocemos, ¿no? Las composiciones específicas no tenemos ninguna composición, ¿no? Entonces sería 0. Relaciones, en las relaciones tenemos la relación másica que hay entre los kilogramos de agua por kilogramo de aire seco a la entrada del reactor, ¿no? A la entrada del aire, perdón.
pero no sé la relación que hay entre lo que se recircula ni lo que entra al reactor, ¿no? Entonces ahí tendríamos solo menos 1. Entonces, restricciones del divisor no tenemos, por tanto nos quedarían 6 menos 4, ¿no? Serían 2. Ahora, para el divisor, ahora vamos a analizar este caso de aquí, ¿no? El divisor. En el divisor vamos a tener que entra aire seco y agua, ¿no? Entonces, también va a salir por aquí aire seco y agua, aire seco y agua. Entonces serían, en conclusión, 6 variables, ¿no? Ahora, ¿qué más? Ecuaciones de balance, pues serían 2, ¿no? Por el aire seco y por el agua. Flujos específicos, en este caso no tenemos ningún flujo, ¿no? Entonces sería 0. Número de composiciones específicas, tampoco tenemos ninguna composición, ningún porcentaje. Pero sí tenemos una relación, ¿no? La relación del flujo, ¿no? La relación del aire de salida, ¿no? Que es 0.048 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco, ¿no? Entonces tenemos una relación. ¿Y qué más? Y bueno, restricciones del divisor, ahí sí lo calculamos, ¿no? Sabemos que el número de restricciones del divisor está dado por el número de componentes, ¿no? Que serían 2 componentes del flujo, que son aire seco y agua, 2 menos 1, ¿no? Todo esto multiplicado por el número de corrientes en las que se divide, ¿no? Se divide en 2 corrientes, menos 1. Sería 2 menos 1 también. Entonces eso es 1, pues, ¿no? Entonces eso lo vamos a colocar aquí. Sería menos 1. Entonces, por tanto, tendría el divisor, tendría 2 grados de libertad, ¿no? Ahora, ¿qué más? Ahora el global, ¿no? En el global vamos a tomar en cuenta únicamente las entradas y salidas de todo el proceso, ¿no? No los intermedios. Entonces tenemos la entrada de lodo, 2 variables. La entrada del aire tenemos 2 variables más, serían 4. La salida del aire de la etapa 2, el que se desecha, serían 2 más, 6. Entonces serían, 8, ¿no? 2, 4, 6, 8. La entrada del aire a la segunda etapa serían 2 más, serían 10. Y la salida del lodo, ¿no? El lodo seco, entonces ahí tendríamos 12, ¿no? Ahora, por otro lado, ecuaciones de balance, vamos a tener sólido seco, agua, aire seco, ¿no? De igual forma, serían menos 3. Flujos específicos, ahí sí manejamos los 3 flujos, ¿no? El flujo de entrada de lodo, el flujo de aire y el otro flujo de aire, ¿no? Entonces serían 3 flujos. Composiciones específicas, tenemos 2 composiciones, ¿no? La del lodo, la entrada del lodo y la salida del lodo. Entonces seremos 2 composiciones. Relaciones, en las relaciones en este caso tenemos, ¿no? La relación que hay del aire, ¿no? La relación básica que hay entre la masa de agua, entre la masa de aire seco en la entrada de aire, 1. En el otro también serían 2. Y de ahí, bueno, también tenemos que considerar que por propiedad, ¿no? La salida, ¿no? del aire desechado, la relación básica también va a ser la misma, ¿no? Porque es la misma composición, por tanto también va a tener la misma relación básica. Entonces ahí tenemos una relación más, serían 3. Y la salida del aire, ¿no? Del aire de la primera etapa, con serían 4, ¿no? Restricciones del divisor aquí no se considera. Y con ella tendríamos para el global 0 grados de libertad. Ahora, para todo el proceso, contamos todas las variables, ¿no? Creo que son simplemente las mismas 12 más 2 de aquí, 2 del intermedio, ¿no? Serían con eso 14. ¿Qué más? De ahí la que está aquí, a ver, analizando todo, ¿ven? Tendríamos esta de aquí más serían 14, más esta de aquí serían 16, más lo que se recircula, 2 variables más, 18, más lo que entra a mi etapa 1 serían 20 variables. ¿Sí? Ecuaciones de balance, ahí contamos, ¿no? Sumamos la primera etapa, segunda etapa, el mezclador y el divisor, entonces tendríamos menos 10. Flujos específicos, en los flujos contamos los 3 flujos que habíamos considerado, ¿no? En cada una de las etapas. Composiciones específicas, pues tenemos 2 composiciones. Número de relaciones, pues tenemos, a ver, para las relaciones vamos a tener
si no me equivoco, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Tenemos 4 relaciones. Y las restricciones del divisor, en todo caso, tenemos solo una, ¿no? Sería menos 1. Entonces con ello tendría 0 grados de libertad. Ahora sí, vamos a proceder al cálculo. Entonces la base de cálculo para iniciar. Entonces me dicen que la relación de carga de alimentación es de 150 kilogramos de aire seco por kilogramo de sólido seco, ¿no? Esa es nuestra entrada de aire, nuestro flujo de alimentación, ¿no? Ahora, entonces yo voy a tomar todo en base, ¿no? La base de cálculo, 1 kilogramo de sólido seco, ¿sí? Entonces la entrada de aire sería 150 kilogramos, ¿está bien? Entonces la entrada de aire aquí sería 150 kilogramos, ¿no? El flujo de aire. Y aquí la masa del sólido seco es de 1 kilogramo, ¿no? Entonces esto de aquí es igual a 1 kilogramo. Y la masa de aire también es de 150 kilogramos en el otro flujo, ¿no? Bien, entonces ahora lo que vamos a calcular ahora es el agua, la masa de agua, ¿no? Entonces, en el lodo, ¿no? En la entrada, mejor ponemos en la entrada, a la etapa 1, la masa de agua es igual a ¿qué? Sería, ¿no? Como la masa de sólido seco es el 8%, y en ese caso ese 8% es igual a 1 kilogramo, yo quiero el 92%, ¿no? ¿Cuánto es la masa de agua? Entonces, simplemente 1 por 92 entre 8, ¿no? 11.5 kilogramos, ¿verdad? Ahora, por otro lado, vamos a hallar la masa de salida. ¿Cómo lo hallamos, no? Ahora, hay que tener en cuenta que la masa de lodo, ¿no? El sólido seco, 1 kilogramo, esa misma masa de sólido seco va a salir aquí, ¿no? Y va a pasar al otro proceso, ¿no? Porque este sólido seco se mantiene, ¿no? Entonces, esto es igual también a 1 kilogramo. Entonces, ya sabemos cuánto es la masa ahí del sólido seco. Y este mismo sólido seco, esta misma masa, va a pasar al siguiente proceso, ¿no? El siguiente etapa. Entonces, esto es igual a 1 kilogramo. Bien. Entonces, aquí podemos hallar la masa de agua, ¿no? De igual forma, ¿no? En la salida a la etapa 2, la masa de agua vendría a ser igual a 1 kilogramo, ¿no? Por 10 sobre 90. Entonces ahí me va a salir una masa pequeña, 0.111 kilogramos. Entonces, yo tengo ya la masa de agua acá, la voy a colocar aquí para que sea más entendible. Entonces, también puedo hallar en el aire, ¿no? En el aire que entra a la segunda etapa, que yo sé que es 150 kilogramos de aire, ¿no? Entonces, yo sé que la relación másica que hay entre la masa de agua y la masa de aire seco es de 0.02 kilogramos, ¿no? Entonces, si yo tengo 150 kilogramos de aire seco, ¿no? Aire seco, entonces, ¿cuánta sería la masa de agua? Entonces aquí voy a colocar en la entrada a la etapa 2. Sé que la masa de aire seco es igual a 150 kilogramos. Por tanto, la masa de agua simplemente es el producto, ¿no? 150 por 0.02, ¿no? Entonces, eso sería igual a 3 kilogramos, ¿no? Esa vendría a ser la masa que entra en la etapa 2. Ahora, por otro lado, podemos hallar también la masa de agua que hay en el flujo de salida del aire, porque el aire seco se mantiene, ¿no? Entonces entra el aire seco también de igual forma y sale por aquí. Entonces voy a colocar ahora en la salida de la etapa 2, ¿no? Entonces, si la masa de aire seco también es igual a 150 kilogramos, entonces la masa de agua vendría a ser igual a 0.048 multiplicado por 150, ¿no? Entonces con ello tengo un valor de 7.2 kilogramos. Entonces hasta ahí ya tengo la masa de aire que sale, ¿no? Ya bien. Entonces, la masa de agua que ha aumentado ha sido de 4.2 kilogramos, ¿no? Entonces esa es la masa de agua que ha aumentado. Ahora, y esos 4.2 kilogramos de masa de agua tienen que haber sido absorbidos de mi lodo, ¿no? Entonces, por tanto, si yo tengo que se ha absorbido 4.2 kilogramos
y mi lodo sale con 0.111 kilogramos, ¿con cuánto entró? Hacemos el balance de agua, ¿no? Si se han absorbido 4.2 kilogramos, mi lodo va a salir con 0.111, entonces a la entrada mi lodo tenía 4.311, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ya esto, ya puedo hallar la composición, porque me hice en una de las preguntas, ¿no? La humedad del lodo que sale de la primera etapa. Entonces, con eso nada más yo puedo hallar la humedad, ¿no? El porcentaje de humedad. Ahora, ¿qué más me piden? Lo que se recircula, ¿no? Entonces, yo tengo también la masa de aire, ¿no? Que ingresa, que es 150 kilogramos de aire seco, la masa de que sale de agua, ¿no? Entonces, una parte de esta masa se recircula y la otra parte se desecha, pero la composición es la misma, ¿no? Entonces, aquí yo voy a colocar que son 0.048 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco, ¿no? Entonces, esa misma relación tiene mi flujo de recirculación. Entonces, ¿qué tal si consideramos que la masa de aire seco en la recirculación es como un valor X? ¿Sí? Tal que los kilogramos de aire seco son iguales a X, por tanto la masa de agua sería 0.048 por X, ¿sí? Entonces, aquí lo vamos a colocar. La masa de agua es igual a 0.048 por X, y la masa, bueno, de aire seco lo voy a poner como un valor X, ¿sí? Entonces ahí tendría yo estos valores, ¿no? Ahora, voy a hacer ahora el balance en la entrada a la etapa 1. Entonces, en la entrada a la etapa 1 voy a tener que la masa de agua va a ser igual a ¿qué? Pues sería lo que ingresó, ¿no? 150 kilogramos de aire seco, por tanto sería la masa de agua 150 por 0.02 para la masa de agua, más lo que se recircula. Lo que se recircula es, lo hemos puesto en función de X, ¿no? 0.048X. Entonces sería 0.048X, ¿sí? Ahora, la masa del aire seco, pues también lo podemos poner, ¿no? Que sería 150 kilogramos, ¿no? Más X, ¿no? Mi valor X. Entonces ahí tengo la entrada a la etapa 1, o sea, este flujo de aquí, antes de entrar, bueno, a la entrada a la etapa 1. Y entonces aquí lo tenemos. Ahora, ¿qué más? También vamos a asignar variables para la salida del aire de la primera etapa. Entonces, para la salida del aire de la primera etapa, vamos a considerar de igual forma, ¿no? La masa de agua, ¿a qué va a ser igual? A 0.066 por X, ¿no? ¿Sí? Perdón, ya no sería X si no le asignamos otra variable, sino Y. Por tanto, la masa de aire seco sería una variable Y, ¿no? ¿Sí? Igualito, lo estamos asignando a variable como lo hicimos en la recirculación. Entonces, esto vendría a ser a la salida del aire de la primera etapa. Dado eso, ahora, yo voy a colocar el dato de la entrada de la masa de agua en la etapa 1, que era 11.5 kilogramos, ¿no? Que ya lo habíamos calculado. Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Si mi lodo entra con 11.5 kilogramos y sale con 4.311 kilogramos, eso es porque la masa, ¿no?, de agua la ha absorbido el aire, se la ha llevado el aire. Entonces la resta 11.5 menos 4.311, eso es igual a ver, si no me equivoco, voy a operar otra vez. 11.5 menos 4.311, eso da un valor de 7.189, ¿no?, kilogramos. Entonces ahí tenemos la masa de agua que ha absorbido mi aire, ¿no? Entonces, esa masa de agua que ha absorbido el aire, pues tendría que ser el aumento de la cantidad de agua que había en mi aire a la entrada y luego a la salida, ¿no? Que sale a la salida, o sea, la resta de la masa de agua de aire que ingresa, que sale menos la que ingresa, tiene que darte 7.189, ¿no? ¿Sí? O sea, en otras palabras, tenemos, ¿no? Ya tenemos la masa de agua que sale en mi flujo de salida del aire,
húmedo, que es 0.066, ¿no? 0.066Y, ¿no? Menos la masa de agua que entró en la entrada de la etapa 1, ¿no? Que es 150 por, perdón, lo voy a poner paréntesis, 150 por 0.02, que eso es 3 kilogramos, ¿no? Más 0.048x. Y esto es igual a, la resta es igual a 7.189. ¿Sí? Esa es mi ecuación. Necesitamos otra ecuación porque tenemos dos variables. Entonces, para la siguiente ecuación vamos a tener ahora el balance que hay entre la masa de aire seco, ¿no? Tal que la masa de aire seco es igual a la salida es de un valor Y, ¿no? Entonces, ese valor Y es igual a ¿qué? A la masa que entró en el flujo fresco, 150, ¿no? Más el valor X. ¿Está bien? Porque estos dos se mezclan, ¿no? Sería 150 más X. Entra 150 más X, aquí lo que habíamos colocado. Esto es igual a la masa de aire seco, ¿no? O sea, a Y. Entonces, esto lo colocamos nada más. Entonces, pasamos a restar, ¿no? Y menos X, entonces. Y menos X igual a 150. Entonces ya tenemos nuestra ecuación, en la que podemos hallar X y podemos hallar Y. Entonces, hallando los valores de X y Y, obtengo que X es igual a 16.055 y la masa de Y es igual a el 166.055. Entonces con ello ya tengo pues la masa que se recircula, ¿no? Y la masa también que sale. Ahora simplemente calculamos los datos que me están pidiendo, ¿no? Me piden el porcentaje de humedad del lodo que sale de la primera etapa, pues simplemente sería 4.311. Acá lo colocamos aquí. Porcentaje de humedad vendría a estar dado por 4.311 entre 5.311, ¿no? Y eso sería 81.17. Es el porcentaje de humedad. Luego me dice la masa de aire de vuelta de la segunda etapa a la primera etapa. Entonces, si yo tengo que la masa de recirculación, la masa de aire seco es como un valor X y la masa de agua es de 0.048X. Y X vale 16.055, ¿no? Entonces la masa del aire total, ¿no? El aire húmedo, sería 0.048X más X, ¿no? Y eso sería 1.048 multiplicado por X, ¿no? O sea, lo mismo. Y X vale 16.055, ¿no? 16.055. Entonces simplemente operamos y eso me sale 16.826. Entonces con ello tendría la masa, ¿no? De aire recirculado, ¿no? La masa total de aire. La eficiencia del secador 1, del secador 2 y del proceso. Entonces, para hallar la eficiencia, pues tendría que la relación, ¿no? Entre la masa de aire que entra, la masa de aire que yo he secado entre la masa de aire que entra. O sea, aquí lo voy a colocar adentro de mi proceso. Porcentaje de eficiencia. Y eso estaría dado por la masa de agua secada, ¿no? 7.189 en la primera etapa. Dividido entre, perdón, lo voy a poner en paréntesis. Dividido entre la masa de agua que entró, ¿no? 11.5. Todo esto multiplicado por 100, ¿no? Y eso me va a salir, a ver, 7.189 entre 11.5 por 100. Me da un valor de 62.51. Entonces, esa vendría a ser la eficiencia de mi primer secador, ¿no? En la etapa 1. Entonces, ahí más o menos se puede visualizar. Y lo mismo va a pasar aquí, ¿no? Porcentaje de eficiencia va a ser igual la masa de
agua secada, ¿no? Que en este caso sería, a ver, lo que habíamos hallado, 4.2 kilogramos, ¿no? 4.2 kilogramos, dividido entre la masa de agua que tenía al inicio, ¿no? 4.311. Al inicio de la entrada de este reactor, multiplicado por 100. Entonces ahí también dividimos y vamos a ver que es más eficiente, ¿no? Y eso me sale 97.43. Y ese vendría a ser mi porcentaje de eficiencia. Ahora, hacemos ahora lo que es la eficiencia a nivel de todo el proceso. Pues vendría a ser, si entraron 11.5 kilogramos y en total se han secado 7.189 más 4.2 kilogramos, ¿no? Entonces ahí también hallamos, ¿no? Porcentaje de eficiencia del proceso. Vendría a estar dado por la masa de agua secada en total, que sería 7.189 más de la segunda etapa, ¿no? Que es 4.2. Todo esto dividido entre la masa de agua que entró al comienzo, ¿no? 11.5. Y bueno, por 100, ¿no? Todo esto por 100. Aquí arriba por 100. Y con ello tendríamos, ¿no? El porcentaje. Sale casi 100, ¿no? 99.035, ¿no? Ese es el porcentaje de eficiencia de todo el proceso, ¿no? La masa de agua que yo puedo secar.